Bueno, pues entonces hoy vamos a ver introducción a la física. Vamos a igual vincularlo con termodinámica y vamos a combinarlo con las cosas de biología. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es lo siguiente. Podemos decir que toda la vida y en general todas las cosas que existen son denominados sistemas. ¿Sí? Ay, un momento. Son denominados sistemas. Hay varios tipos de sistemas. Y un sistema es un elemento, un conjunto de elementos que articulados de manera correcta nos da un resultado, nos da un output o una actividad. Los sistemas pueden ser de tres tipos: abiertos, aislados y cerrados. ¿Vale? Esa es la última sesión, por cierto, que vamos a utilizar el pizarroncito negro. Para las siguientes sesiones voy a utilizar unas diapositivas que ya hice, eh, que ya tienen como una plantillita. Pero bueno, ese es nota al margen, algo incidental. Bueno, en los sistemas abiertos, los sistemas aislados y los sistemas cerrados tienen algo en común, que todos tienen elementos para generar un output o generar un resultado. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La principal diferencia es que las principales diferencias van a ser en el intercambio de dos cosas: intercambio de materia y el intercambio de energía, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas abiertos, los sistemas abiertos pueden intercambiar, voy a ponerlo con color verde aquí, los sistemas abiertos pueden intercambiar materia y energía, los sistemas abiertos. Los sistemas aislados no pueden intercambiar ni materia ni energía. Pero los sistemas que son cerrados pueden intercambiar solamente energía, no pueden intercambiar materia. Estos sistemas nos sirven para explicar algo que se llama ley de la conservación de la energía en física. Ley de la conservación de la energía en física, ley de la C de la energía, eso es en física, y en química va a ser de la materia. Entonces es de la energía y de la materia. Ok. Ejemplos de sistemas abiertos aislados. El único sistema abierto, perdón, el único sistema aislado es el universo, porque idealmente sabemos que no puede crearse más materia y no puede crearse más energía, ¿de acuerdo? Eso es el único sistema aislado que podemos tener. Artificialmente podríamos crear alguno que otro, sí, pero hay unas cosas que se llaman rayos cósmicos. Imagínense que ustedes tienen el mejor sistema aislado. Un sistema aislado con un tubo de metal, y ese tubo de metal repele, expele, bueno, no expele, repele o expulsa hacia de donde venían eh, todo tipo de energía, todo tipo de materia. Es impermeable si lo queremos ver de esa manera. Pero ¿qué creen? Los rayos cósmicos son penetran cualquier cosa. Nos penetran en cualquier lado, nos penetran en cualquier momento. De hecho, hay una teoría que les invito a revisar, perdón, teoría no, es una hipótesis, un planteamiento. También importante distinguir, ahora que tocó ese tema, vamos a distinguir entre teorías e hipótesis, ¿sí? Las teorías son conjuntos de observaciones que ya han sido confirmados, entonces son observaciones que son sistemáticamente confirmadas. Y cuando son confirmadas, se vuelve una teoría. Una hipótesis es solamente una intuición, es un adivinamiento de qué puede pasar o qué podría pasar. Es una hipótesis. En este caso, los rayos cósmicos no son hipótesis, ya son teorías. ¿Vale? Eh, bueno, hay una teoría de rayos cósmicos de que apunta, esta teoría apunta que es probable, no era teoría, era hipótesis. Una hipótesis que dice que los rayos cósmicos en algunas personas inducen esquizofrenia y enfermedades psiquiátricas, lo cual es cierto, puede ser cierto. No podemos comprobarlo porque no podemos ver los cerebros y abrirlos y ver dónde pega un rayo cósmico, ¿verdad? Pero muchas veces, esos cambios conductuales que son de la nada, aleatorios y que no tienen una explicación alguna,
una persona muy sana, una persona que era completamente recta, moralmente, profesionalmente, educativamente, y de repente se vuelve loca, o se vuelve asesina, o se vuelve lo que ustedes quieran, ese tipo de cambios que son muy repentinos y que la ciencia no puede explicar, se hipotetiza que pudo haber sido un rayo cósmico que golpeó alguna estructura del cerebro y eso cambió toda la conducta de ese individuo. Fantástico, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de rayos cósmicos? Porque los rayos cósmicos, a pesar de que tuviéramos nosotros un sistema completamente aislado, eso atraviesa incluso a la barrera más impermeable de materia y de energía. Los rayos cósmicos son importantes, no podemos cubrirnos de ningún rayo cósmico en ningún lugar, ni en ningún sitio, en ningún momento del universo. Bueno, eh, es un caso de que hablemos de qué? De sistemas aislados, ¿verdad? Esto es el sistema aislado, el único es el universo. ¿Qué es un sistema abierto? Ya dijimos que puede intercambiar materia y energía. Cualquier ser vivo, todos los seres vivos somos sistemas abiertos. En las primeras clases dijimos que todo lo que comemos y todo lo que almacenamos, al final está ahí para ser convertido en glucosa. La glucosa, a pesar de que ustedes coman una fruta que tiene fructosa, ya sabemos, una carne, picaña, eh, no sé, o cualquier otra cosa que, no sé, un esquite con mucha mayonesa, ¿no? Le pones mayonesa, queso, bueno, elote en vaso para los norteños. Pero a pesar de que coman eso con mucha grasa, mucho, todo lo que quieran, incluso ácidos nucleicos, todo va a terminar siendo glucosa. Todo, 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 todo. Entonces, nosotros tenemos ese income, ese ingreso de materia, y al final de todo la materia sigue siendo energía. Entonces, en este caso, cuando decimos que la materia se convierte en energía, estamos hablando de una transformación, ¿verdad? Las transformaciones en química y en termodinámica y en física se van a representar con la letra delta. Es un triángulo, literalmente es un triángulo. La letra delta en griego es un triángulo. No, no triángulo pintado, ¿de acuerdo? Aquí lo pinté mal, pero es un triángulo vacío. Eso es un delta. Delta significa cambio. También sabemos que la energía se puede transformar en materia. ¿Va? La energía transformada en materia también representa un cambio. Y eso se llama en física, bueno, ya es un poco que lo veremos más adelante, hoy no, pero sabemos que toda la materia sigue un principio que se llama dualidad onda-partícula. En principio, en general, siempre se usa este principio de la dualidad onda-partícula para hablar de la luz, onda-partícula, porque sabemos que las ondas son energía, ¿no? Usualmente hablando de la luz, ondas electromagnéticas, onda-partícula. Pero no solamente se ha comprobado que, no solamente se ha comprobado que la luz puede transformarse en partícula, no, otras cosas como la materia misma, algo sólido, una pared, se puede transformar en ondas. O sea, tú puedes atravesar una pared. Les voy a pasar algo muy interesante. Al final se los muestro en el que ahí se ha comprobado que si tú haces vibrar, si tú vibras, perdón, si tú haces vibrar, es lo correcto, si tú haces vibrar una pared de aluminio lo suficientemente rápido para que los átomos estén vibrando tan rápido, se puede atravesar la mano por esa lámina de aluminio, muy delgada, obvio. Se puede atravesar la mano por esa lámina de aluminio sin que haya una restricción. Es muy loco, ¿no? Obvio, no tiene que dejar de vibrar la lámina, no tiene que dejar de vibrar porque si no te corta la mano. Pero, se la ha logrado. Obvio, no meten mano, creo que metieron una zanahoria, algo así chistoso, metieron un vegetal. Pero es eso, si tú logras estimular a la materia a la suficiente energía, al suficiente nivel de energía, se puede producir que se comporte como onda. Y ya sabemos que la energía no es táctil. Bueno, no es tangible en cuestión sensorial táctil, ¿saben? Bueno. Eso es en cuestión de sistemas. ¿Por qué tenemos que hablar de sistemas? ¿Por qué tenemos que hablar de sistemas? Porque entonces sabemos, de hecho me faltó en las primeras clases, vamos a hablar de algo que se llama sistemas de retroalimentación. Ok. Ahorita hablamos que los sistemas vivos, pensé, aguanten. Me falta los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados, antes de pasar eso, los sistemas cerrados dijimos que pueden intercambiar energía, pero no materia. ¿Cuál podría ser? ¿Han visto en TikTok o en YouTube o en Reels o en donde videos cortos? Eh, no sé si han visto que hay personas que hacen como terrarios. Los terrarios son este tipo de ecosistemas artificiales que nosotros humanos creamos dentro de botellas. Y esos terrarios
son sellados para siempre. Son sellados para 100 años, 200 años, ya no se abren. Una vez que tú cierras un terrario, ahí se quedan. Ese ejemplo es muy bueno, porque los terrarios nos sirven para explicar que ese sistema, esas plantitas, esos animales, esa tierra que está ahí dentro, va a estar ahí para siempre y va a estarse reciclando y reciclando y reciclando la materia. No va a haber ingreso de oxígeno, no va a haber ingreso de otros elementos al aire de adentro, y lo único que va a entrar, ¿qué es? ¿Qué es lo único que entra? La luz solar. Y sabemos que la luz solar para las plantas es importante porque desarrolla, bueno, gracias a la luz solar generamos fotosíntesis. Vamos a ver después lo que se llama ciclo de Calvin. El ciclo de Calvin es importantísimo para generar estructuras, bueno, a partir de la fotosíntesis generamos estructuras a base de glucosa, como la celulosa. El ciclo de Calvin nos sirve entonces para, conclusión, para hacer que las plantas crezcan. Punto. Para eso sirve el ciclo de Calvin. Bueno, para eso sirve el ciclo de Calvin. Oigan, ¿cuál pantalla están viendo, por cierto? Ah, sí están viendo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ahora sí pasemos a lo siguiente. ¿Por qué tenemos que hablar de sistemas? Porque todos los sistemas vivos son sistemas abiertos y haciendo un recordatorio, en las primeras clases yo les estaba hablando de sistemas de retroalimentación. Ya no hablamos de ese tema, entonces voy a usarlo en este momento para que quede más claro por qué es importante hablar de sistemas. Por cierto, de tareas si pueden investigar qué es la biología de sistemas y la biología sintética. Biología sintética. Ya saben que esa rayita es para no repetir la palabra, ¿vale? Si pueden investigar qué es esto, lo podemos discutir el día miércoles, sería fantástico porque me gusta siempre utilizar estos temas para explicar las cosas de física. Suena chistoso, pero sí sirve para explicar física. Entonces, los sistemas de retroalimentación son, o mecanismos de retroalimentación, también se llaman así, son procesos en los seres vivos que sirven para detener o para aumentar una acción. ¿Va? Entonces, un sistema de retroalimentación muy común en el embarazo, cuando estás a punto de, bueno, yo no, ¿verdad? Pero cuando las personas que están embarazadas usualmente dan a luz, ¿verdad? Usualmente dan a luz. Ahora ya no es tan común por parto natural, ya es más común por cesárea. Ahorita hablamos un poco de esa cosa porque estoy en contra. Bueno, naturalmente estaría en contra por cosas microbiológicas, ahorita lo platicamos. Pero bueno, cuando una persona en parto natural nace, la madre empieza a dilatar su cuello uterino. Sabemos que en el aparato reproductor femenino tenemos esta parte, vamos a dibujarlo así, así, luego aquí está la vagina, luego aquí están los de falopio, bueno, esto se llama usualmente trompas de falopio, decimos, ¿no? Esos conductos. Esto se llama ovario, pero no le digan trompas de falopio, suena mal. Se llaman oviductos, ¿sale? Oviductos. Trompas de falopio es un nombre muy antiguo. Entonces, sabemos que está aquí nuestro aparato reproductor femenino, ovarios, oviductos, matriz y vagina, aquí, ¿no? Pero, ¿qué es esta cosita que digo aquí? Esto. Eso se llama cervix o cuello uterino. De hecho, cervix literalmente significa cuello uterino. Por eso, cuando ustedes en la licenciatura van a ver que hay distintos tipos de vértebras. Vértebras cervicales del cuello, cervicales, torácicas, lumbares y sacras. Lo van a ver con detalle. La porción del cuello. Entonces, este cuello, pues es como la entrada a la matriz, al área en donde se va a gestar el embarazo. Ese cuello uterino es como una dona. Les enseñaré una imagen, pero lo voy a representar mejor así. Entonces, esa donita va aumentando de tamaño conforme va pasando el tiempo en el trabajo de parto. Este espacio que va aumentando se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero bueno, el tamaño de dilatación, ¿de acuerdo? El diámetro de dilatación usualmente tiene que llegar a 10 centímetros. Ya lo van a ver después. Pero usualmente llega a 10 centímetros. Para cuando ya estamos en 10 centímetros, ese cervix ya está listo para dar a luz. Pero ¿cómo fue
ese proceso de ir alimentando? ¿Cómo fue ese proceso de ir aumentando el tamaño? Porque pues sí, el niño va saliendo de su cabeza, bueno, niño, niña, ¿no? Va saliendo de su cabeza, va empujando. Pero fíjense qué interesante es esto. Nosotros, ¿han escuchado lo que se llama la epidural? Epidural. La epidural es una inyección. Cuando, bueno, si les gustan las series médicas, habrán escuchado eso, o si conocen a alguien que ha pasado recientemente por un parto, probablemente les contó de esto, que dicen que el epidural duele horrores, sí. No sé, no me ha tocado embarazarme, pero la epidural es una inyección de oxitocina, ¿sí? Es de oxitocina. Y la oxitocina, por cierto, es un neurotransmisor. Ya lo platicamos en las sesiones pasadas, que los neurotransmisores son sustancias que comunican entre neuronas. Fíjense que la oxitocina es muy buena, casualmente. La oxitocina es muy buena para aumentar el tamaño del diámetro, para aumentar el diámetro de ese cuello uterino. Cuando el niño empieza a empujar con su cabeza ese cuello, lo que produce es una liberación de oxitocina. Y mientras más se empuja, más empieza a liberar oxitocina el cerebro. Con eso genera más expansión del cuello uterino, con eso va aumentando. Entonces dijimos que los sistemas de retroalimentación, ¿qué pueden hacer? Un sistema de retroalimentación puede aumentar una respuesta o una actividad y también puede, ¿qué? Disminuir esa actividad. ¿Por qué? Porque si a veces hay cosas que sí nos favorecen. En este caso, pues cuando das a luz, favorece que nazca ese niño, ¿no? Favorece sacar ese bebé. Porque pues ya, ¿no? Ya 9 meses, ya 10, ya pases, ¿no? Entonces es necesario aumentar esa respuesta para que nazca. Pero imagínense, si nosotros no dejáramos de sangrar, nos desangramos, morimos. Entonces hay que detener la actividad sanguinolenta en esos casos. En ese caso, cuando nosotros necesitamos disminuir la profusión o la profusividad o la intensidad de una actividad o de una respuesta fisiológica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a cabo un sistema de retroalimentación negativo. Los negativos, apunten esto, los sistemas de retroalimentación negativos son los más importantes en cualquier animal y en cualquier ser vivo. Son los que nos permiten controlar, los que nos permiten mantenernos a raya, nos permiten mantenernos en un control estable. En cambio, los sistemas de retroalimentación positivos, que son los de arriba, los positivos son muy excepcionales. Yo no doy a luz, porque uno, no soy mujer, pero las mujeres que dan a luz, tampoco dan a luz cada 9 meses, ¿verdad? No, pues no. Es algo muy inusual. A algunas personas, ahora el estándar, el promedio de hijos, hijas en México es de 2, ahora es de 2. Antes era de 6 y ahora es de 2. Entonces, imagínense algo muy ocasional, ¿no? Esas respuestas, yo no quiero, imagino que soy mujer, ¿ok? Porque siempre hablo en primera persona. Yo, mujer, Daniela, yo no quiero que mi cuello uterino esté expandiéndose mientras estoy comiendo. No, no me conviene, porque no voy a dar a luz a nadie. Entonces, esas respuestas van a ser solamente en momentos específicos. Por ende, vamos a concluir lo siguiente. Los sistemas de retroalimentación negativos son los que más están presentes y nos permiten vivir. Es decir, permiten que no estemos muertos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y los de sistemas de retroalimentación positivos permiten que esos eventos excepcionales sucedan, que sean exorbitantes o que sean muy exagerados, ¿sale? Deben entender que el ejemplo que les di del cuello uterino es el mejor que se puede explicar en fisiología humana y en fisiología de mamíferos. Porque realmente, yo no sé, yo no soy médico, pero les aseguro que este diámetro al inicial, cuando uno no está dando a luz, o incluso cuando una no está embarazada, ese diámetro es muy pequeño. Es impresionante, por esa abertura entra una sandía, casi casi un bebé, no inventen. Entonces ya sabrán que es una expansión demasiado grande, ¿no? Bueno, ¿por qué hablé entonces de sistemas de retroalimentación? Porque fíjense, un sistema de retroalimentación, como todo sistema abierto, todos los seres vivos son sistemas abiertos, recibe energía. La oxitocina, en este caso, va a funcionar puede recibir energía o materia. En este caso va a recibir materia, la oxitocina. La oxitocina va al cerebro,
estimula, recibió materia al cerebro y dice, ah, ok, yo te voy a responder con energía. Y esa energía, ¿en dónde se ve traducida? En más fuerza de contracción muscular, en más fuerza de pujar, ¿no? ¿Cómo se llama eso? No recuerdo el nombre, pero más contracciones. O también responde de qué manera. Responde librando más oxitocina, ¿sale? Todo importante, todo, vamos a escribirlo. Recuerden que esta significa todo. Todo proceso de la vida, o todo proceso, ni siquiera de la vida, todo proceso físico tiene pérdidas de calor, ¿vale? Pérdidas de calor. Todo, absolutamente todo. Respirar, ver, comer tiene pérdidas de energía. Es muy interesante eso. Eh, ¿Cómo podemos perder energía? Bueno, aquí puse pérdidas de calor, ¿verdad? Pero al final de todo, el calor, ¿qué es? ¿Cómo vamos a definir el calor? El calor es energía no utilizada. Hay una hipótesis también, hipótesis, no teoría, hipótesis, que bueno, realmente sabemos que sí va a ser así. Yo también lo creo, estoy convencido. Sí, a ver, pensémoslo. Sabemos que el universo es un sistema cerrado, no recibe, no recibe ni saca cosas. O sea, no puede expulsarlo a otro lugar porque el universo es el único lugar que existe, ¿verdad? Entonces, es una botella, es un terrario, ¿no? Hay una hipótesis que dice que el fin del universo es cuando todo, absolutamente todo, se convierta en calor. Y el calor, pues saben que solamente son ondas, ¿no? Todo se convierte en energía, no es materia. El calor no lo puedes agarrar. Porque ¿qué es el calor? El calor solamente es movimiento de partículas. El calor es movimiento de partículas. ¿Cómo medimos el calor usualmente? El calor lo medimos con termostatos o termómetros. A ver, termómetros. Fíjense qué interesante es esto. El calor, mientras más caliente sea una superficie, o el aire, o el agua, o lo que pueden imaginar, lo que sea, materia, mientras más caliente esté, significa que hay más movimiento. Eso significa que, pensémoslo así, un termómetro realmente es un tacómetro, ven, bueno, los tacómetros, o velocímetro, así, otra palabra, creo que es más entendida, ¿no? Un velocímetro de átomos o de partículas. Un termómetro en grados Celsius o en grados Fahrenheit, o en cualquier otro grado, Kelvin. No, bueno, no son grados. Ah, por cierto, los Kelvin no son grados, ¿eh? Esto no existe, no existen grados Kelvin, existen Kelvin. Kelvin es una unidad absoluta, no necesita grados, ¿vale? Ya, nada más. Entonces, un termómetro, si lo vemos de esa manera, es un velocímetro de partículas, es un velocímetro de moléculas. Partículas incluyen moléculas o átomos, ¿no? Entonces, eso es un termómetro, explicado de otra manera. Bueno, ¿de qué manera perdemos energía cuando comemos o cuando vivimos en general? Pero relacionado con la alimentación. Vamos a perder energía al defecar, porque toda esa materia que no usamos se defeca. Vamos a perder materia al orinar y también energía. ¿Por qué? Fíjense, la diabetes, ¿qué significa diabetes? Siempre voy a utilizar el ejemplo de la diabetes porque es muy interesante. Diabetes, alguien puede decirme, ¿qué entiende por diabetes? ¿Qué pasa en la diabetes? ¿Qué pasa en la diabetes? Alguien lo que sepan, no importa. Todo es bienvenido. ¿Alguien, algún voluntario? ¿Qué saben de la diabetes? Ahí está, me quedó bonito. Lo que sepan, ¿no? Si no, ahorita lo vemos, pero me gustaría Tiene interactuar con relación ustedes. con, tiene Ah, relación con la glucosa y su deficiencia, por así decirlo, en el cuerpo. ok, ok. Sí, sí está relacionado con glucosa, está relacionado con glucosa, solamente que aquí voy a hacer una pequeña puntualidad, voy a apuntar algo. En este caso no es una disminución de la glucosa, no es que no haya glucosa, es que hay de más glucosa. Tenemos una elevación de la glucosa. La diabetes puede ser de dos tipos, por cierto. Esto también viene en su examen de ciencias de la salud. Hay tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 se llama insulino resistente.
insulino resistente. O otra forma de llamar a la diabetes tipo 2 es, es resistencia a la insulina, pues por su nombre, ¿no? Resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo 2. Esto mellitus, voy a explicarles por qué utilicé este tipo de ejemplo de diabetes. Cuando nosotros pensamos en diabetes, solo pensamos en el azúcar, pero eso no es lo importante. Sí, a ver, sí es lo importante del diabetes, sí es lo importante, claramente, porque la terapia que usamos en medicina es para controlar los niveles de azúcar, pero no es lo importante del nombre diabetes. ¿Cuál es la etimología, el significado de diabetes? Diabetes significa un sifón de agua. Un sifón, ahorita les voy a presentar un video, un sifón lleno de agua. A ver, quiero que pensemos, de hecho, de seguro ya han de haber visto un TikTok de algo así, porque siempre en TikTok recomienda videos muy interesantes. Bueno, depende del lado de qué lado de TikTok se habla. Pero a mí me parecen muchos videos muy interesantes en TikTok. Y un sifón, imaginen que ustedes tienen una pecera, ¿no? Tienen una pecera con agua, tienen una pecera, y esa pecera la necesitan vaciar. Pero no quieren hacerlo no van a hacerlo con cubetas o con vasitos y vaciarlo a otro lugar. No, no. Lo que se hace usualmente es que se usa un sifón. ¿Y qué es un sifón? Un sifón es como un tubo largo, tiene esta forma, vamos a dibujarlo, tiene esta forma. Bueno, puede tener muchas formas, ¿de acuerdo? Puede tener muchas formas. Usualmente tiene esta forma. Es un tubo, ¿de acuerdo? Entonces, un sifón tiene esta forma. Tú lo que haces es llenar ese sifón de agua con el agua que quieres llenar, metes el tubo aquí, lo metes, eh, se llena, lo volteas rápido y ahora el agua va a salir desde esta pecera que estábamos, bueno, en este caso, como yo hice tesis con crustáceos, pues yo lo hacía, por se los platico, tenía que vaciar peceras. Entonces, el agua empieza a fluir automáticamente ya que voltearon rápido ese sifón, empieza a fluir el agua, hasta que el agua se vacía en la pecera. Es un sifón. Entonces, un sifón lleno de agua nos está diciendo literalmente que una persona diabética orina mucho. Eso significa la diabetes. ¿Y qué significa mellitus? Ah, bueno, que la orina es dulce, con sabor a miel. ¿Cómo sabemos que la orina es sabor a miel? Porque antes lo que hacían los médicos era probar la orina de las personas con diabetes. Decían, oye, tú orinas mucho, yo no sé por qué hacían eso. Entonces probaban la orina de las personas y decían, ah, ok, es diabetes con sabor a miel, porque hay dos tipos de diabetes, la diabetes mellitus y la diabetes insípida. La van a ver después, ahorita no voy a andar en eso, no me importa en este curso, pero importante que distingan la diabetes tipo 1 y la tipo 2. El otro nombre que recibe la diabetes tipo 1 es la insulino deficiente. Ajá, insulino deficiente. Diabetes tipo 1 o insulino deficiente, o sea que no hay insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Literalmente es como una llave. Imagínense que hay una célula aquí y esa célula es como un candado, ¿no? Para meter, para meter glucosa a ese candado necesitas una llave. No soy artista, ¿de acuerdo? Entonces no juzguen. Pero necesitas esa llave. Y aunado a esa llave, pegadito a esa llave, está la glucosa. Si yo no tengo esa llave, yo no puedo meter esta glucosa. Eso quiere decir que si me falta insulina, pues ¿a dónde se va a quedar la glucosa? En la sangre. Ambas, ambas variedades o variaciones de la insulina, ¿a qué me van a derivar? A alta glucosa. En la tipo 1 me derivan en alta glucosa en el torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque no hay insulina, porque no hay llaves, ¿verdad? No hay llaves que me permiten meter esa glucosa. Y en la tipo 2, no podemos meter la llave porque ya la célula ya no acepta esa llave. Eso significa insulino resistente o resistencia a insulina. A pesar de que están esas llaves normales, digamos que la célula se fresea y dice, no,
yo ya no quiero esa llave, quiero una llave modificada, quiero una llave más grande, y así son todas las células, se ponen fresas y ya dejan de aceptar a la insulina. En pocas palabras es eso. Ok, ¿por qué hablamos de esto? Ah, porque estamos hablando de que la diabetes también es una pérdida de materia. Eh, Orinar, estamos hablando de orinar. Ese es un proceso muy común en el que perdemos muchísima energía. Y las personas diabéticas, imagínense, las personas diabéticas todavía van a perder más energía porque además de que orinan mucho, tienen que orinar a cada rato. Lo peor de orinar siendo diabético es que esa orina sale dulce, o sea, sale con glucosa. Nunca debe salir glucosa. Lo que comiste, lo que pensaste que ibas a funcionar, lo que pensaste que tú pensaste que iba a funcionar esa glucosa para tus células, pues tu cuerpo dice, no, 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 yo la voy a orinar. ¿Qué crees? La voy a orinar. Y entonces, lo que pasa con las personas diabéticas es que dicen, ah, ok, ya oriné mi glucosa, pues ya, ¿qué hago? ¿Cómo? Y entonces, las personas diabéticas tienden a orinar mucho, a tomar mucha agua y a comer mucho. Tiene sentido, ¿no? Eso es, en palabras médicas, se llama poliuria, poli de mucho, uria de orinar mucho, poliuria. Lo voy a escribir por si lo quieren tomar apunte. Un término muy interesante. Poliuria de orinar mucho, polidipsia, dipsia es de tomar agua o de tener sed, polidipsia, y polifagia. Entonces, estas polis son las P's de la diabetes. Polidipsia, puleo. Ah, bueno, y hay otras, pérdida de peso y otra, no me acuerdo cuál era. Pero esos tres son como muy importantes. Bueno, ¿de qué otra manera nosotros perdemos energía como mamíferos y como animales? La respiración. La respiración nos hace perder muchísima energía. De todo el aire que respiramos, solo 21% es oxígeno. El otro 70 y tantos, siempre me cambio los porcentajes, pero si alguien recuerda, ayúdame, 70-75% es nitrógeno. Nitrógeno siempre va a ser molecular. Recuerden que no, en la Tierra no hay oxígeno monoatómico, o sea, O solito, eso no existe. Tampoco hay nitrógeno monoatómico, esto no existe. Siempre vamos a encontrarlos en manera diatómica o molecular. Eso ya lo habíamos visto, nada, es un breve recordatorio. ¿Por qué perdemos energía al respirar? Ok. Hay un meme, ¿no? Que dice que qué chistoso es que cuando tú soplas así, sale frío, pero cuando haces sale caliente. Bueno, no sé si es cierto, ¿no? Pero no es que o sea, nosotros no percibimos cuando lo hacemos que sale frío, sigue saliendo caliente, naturalmente, ¿verdad? No somos hielos, pero sigue saliendo a la misma temperatura que cuando tú haces. Solamente es una cuestión de percepción. Toda la respiración eh, nos, nos hace perder ese calor interno. Nosotros somos llamados, todos los mamíferos, absolutamente todos los mamíferos, somos animales homeotermos. Homeotermos, o de otra manera llamados endotermos. Es lo mismo, ¿vale? Homeotermos y endotermos es lo mismo. Eso quiere decir que nuestra temperatura, a pesar de la temperatura externa del medio ambiente, siempre vamos a mantener una temperatura estable. Los homeotermos o endotermos usualmente poseemos una temperatura de 36 a 37.5 grados Celsius. Fíjense que hago un hincapié en decir grados Celsius y no grados centígrados. Entonces, vamos de 36 grados Celsius a 37.5 grados Celsius. ¿Por qué no digo grados centígrados? Porque si yo digo grados centígrados es algo redundante. Grados centígrados. No, no, no. O dices grados Celsius o dices centígrados. No hay más. No hay grados centígrados. Es redundante y está mal dicho. Grados Celsius. Grados Celsius es la manera correcta. De hecho, el Sistema Internacional de Medidas, el SI, ya lo habrán visto, ya están hartos de este tema de seguro en su preparatoria, en su secundaria, pero el Sistema Internacional de Medidas o el Sistema Internacional de Unidades eh, recomienda usar grados Celsius, grados, en vez de grados Fahrenheit, naturalmente, y grados Kelvin. Ah, pero no es cierto, no es cierto. El Sistema Internacional recomienda Kelvin, perdón, Kelvin, no grados, recomienda Kelvin.
lo recomiendan hacer las conversiones de Celsius a Kelvin y de Fahrenheit a Kelvin para ciencia, también para medicina. Para medicina no tanto. Si se mete en la medicina experimental, en medicina de laboratorios, pero si se mete en la medicina clínica, fantástica, vaya, lo que hace un médico realmente, no van a necesitar Kelvin, solo Celsius. Y Fahrenheit, si hacen, bueno, Fahrenheit, si van a Estados Unidos y hacen residencia médica y eso, allá, sí van a utilizar Fahrenheit. Bueno, duda hasta aquí, hasta el momento, duda hasta aquí, porque voy a seguir con otras cosas. Todavía voy a seguir con sistemas, pero todavía voy a seguir, pero voy a darle otro enfoque. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, reclamaciones? ¿O vamos todo bien? Vamos todo bien, ¿verdad? Bueno, no, momento. Bien, después. Entonces, ¿qué vamos a terminar haciendo? ¿Qué vamos a terminar haciendo nosotros como homeotermos? Si decimos que los homeotermos o endotermos mantenemos una temperatura estable, cuando hago esto, oh, estoy cediendo, estoy otorgando ese calor al aire. ¿Sí? Siempre voy a ceder calor. Y mi cuerpo gasta energía, porque tú al hacer esto, cediste calor, ese era tu calorcito interno. ¿Y ahora qué hace el cuerpo? Dice, no, pues si yo perdí ese calor, tengo que reponerlo. Cada vez que respiramos, el cuerpo dice, oye, te estás enfriando un miligrados Celsius. Vamos a usar glucosa para restaurar esa energía calorífica. Entonces, quema glucosa. Y ahí perdimos energía. ¿Vale? Bueno, ok, está. Los otros animales que no son homeotermos se llaman ectotermos. O la palabra más fancy, más coqueta, es poikilotermos. Poikilotermos. Ectotermos o poikilotermos. No usan poikilotermos, solamente lo usan los biólogos. Ectotermos lo usamos tanto médicos como biomédicos, como enfermeros, enfermeras, todos. Área de salud usamos ectotermos cuando ven animales. Pero si no, poikilotermos nunca lo usan. Solamente si les interesa, ahí está el término. Los ectotermos lo que van a hacer es una regulación a partir de su medio ambiente. Es decir, reptiles, eh, reptiles y anfibios, sobre todo reptiles y anfibios, son ectotermos porque si tú mides su temperatura, va a tener exactamente los mismos grados Celsius que el medio ambiente. Siempre. Por eso, no sé si han visto este meme que está una cacerola y abajo hay fuego. De repente tengo un meme de señor, disculpen. Pero eh, está esta cacerola y acá hay una rana. Y acá hay otra rana. Y la rana de la derecha está disfrutando esta está disfrutando el baño, ¿no? Pero esta rana está sorprendida porque la de la izquierda sabe que van a morir porque las están cocinando vivas. O sea, como que muy inteligente, ¿no? Tampoco se daría cuenta. Pero la de la derecha dice, no, pues sí, como, ¿por qué voy a querer salir de mi olla si estoy bien? Porque recuerden que los ectotermos se van regulando conforme la temperatura es externa. Entonces dicen, no, pues yo estoy bien. Entonces, reflexión del día de señor, de boomer, es si tus condiciones actuales te están matando, salte de ahí, ¿no? Es la reflexión del día. Así dice el meme de señor. Bueno, va, acá. ¿Por qué es importante hablar de sistemas en este caso? Se me olvidó hablar desde el negativo. Un sistema de retroalimentación negativo dijimos que disminuye las actividades que son patógenas. O no patógenas, que son malignas. Son destructivas, son destructivas. Podemos usar ese término. Pero en general son actividades que no nos conviene tener. Por ejemplo, si yo ya no voy a utilizar la diabetes, voy a utilizar. Es que diabetes siempre es muy fácil. Ok, vamos a utilizar el de las sales en el cuerpo humano. Sabemos que nuestro cuerpo tiene una combinación de sodio, principalmente, potasio, calcio. Esta es una K, ¿de acuerdo? K de potasio. K. Bueno, es una K, ¿no? ¿Qué más tenemos? Cloro,
yodo, flúor y, y vamos a dejarlo así, ¿no? Cuando nosotros tomamos, por cierto, no sé si sepan, pero su sudor es un filtrado de sangre y su orina es un filtrado de sangre. Entonces realmente lo que orinan es sangre filtrada y lo que sudan es sangre filtrada. ¿Por qué hago esta comparación? Porque realmente tanto la sangre, perdón, tanto el sudor como la orina se filtran de maneras similares. Se filtran de maneras similares. Eh, Hay una condición médica cuyo nombre no recuerdo en este preciso momento, pero cuando una persona está muy ansiosa, muy estresada, muy mal psíquicamente, suda sangre. Parece que suda sangre. No suda sangre. ¿Cómo se llama? Si alguien lo sabe, puede decirme. Hemo... No me acuerdo. Pero algo de hemo o algo así. Entonces, lo que sucede con, con ese sudor es que los poros, recuerden que los vasos sanguíneos sí son así, pero no están completamente cerrados. Tienen estos poritos que se llaman fenestraciones, ¿no? En italiano de fenestra, ¿no? Son ventanas, son como ventanitas que dejan pasar cosas. Si esas fenestraciones se abren de más, permiten pasar pigmentos, pigmentos sanguíneos, esos pigmentos que le dan el color rojo, principalmente la hemoglobina, ¿no? La hemoglobina ya saben que es la molécula que le da el color rojo en los glóbulos rojos y que permite transportar el oxígeno. Es, de hecho, si ustedes han probado su sangre, se cortan el dedo, o se muerden el labio, sabe a metal, ¿no? Pues por eso, porque la hemoglobina, ya dijimos que también se abrevia como HB, la hemoglobina tiene átomos de hierro, tiene átomos de hierro. El hierro puede estar en la forma Fe2, o sea, lo mismo que es esto, Fe2 más, o puede estar en la forma Fe3 más. Cualquiera de esas formas puede estar. Y lo que pasa con el sudor, que es derivado de mucho estrés, es eso. Filtra hemoglobina y, y entonces el sudor parece sangre. Pero eso no era el tema. Ese era un dato curioso. ¿Por qué es importante hablar de sistemas de retroalimentación negativos? Este es un sistema de retroalimentación negativo. Negativo. Porque nosotros, si concentramos muchas sales en nuestro cuerpo, vamos a producir algo que se llama retención de líquidos. De hecho, es algo muy común, ¿no? Dicen, es que está reteniendo sales. Bueno, precisamente, fíjense, vamos a hablar de un tema interesante. Es biológico y al mismo tiempo es físico. Y importante entender qué significa gradiente de concentración. Ese término se lo van a encontrar en muchas de las siguientes sesiones. Entonces, recomiendo que entendamos si queda alguna duda sobre gradiente de concentración, indispensable que me lo digan, porque sí vamos a utilizarlo en las siguientes sesiones para bastantes cosas. Un gradiente de concentración, imagínense, vamos a imaginarlo así. Ustedes están en un cuarto, ¿sí? Y en ese cuarto hay una pared. Hay dos cuartos, mejor. Están divididos por una pared. Pero esa pared tiene una cualidad. Y esa cualidad es ser semipermeable. Eso quiere decir que algunas cosas pasan y algunas cosas no pasan. Ajá. Y, ajá. Si nosotros hacemos que esa pared es semipermeable, pues estoy hablando de construcción, ¿de acuerdo? A lo mejor yo puedo pasar cosas pequeñas. Puedo pasar, no sé, un clavo, un, no sé, una moneda. Pero si yo quiero pasarme completo, mi cuerpo entero por esa pared, pues no voy a pasar, ¿verdad? Porque a lo mejor el agujerito, ese agujerito que permitía pasar cosas desde muy pequeño, pues yo soy muy grande. Eso significa que la pared es semipermeable. Ahora, imaginemos que del lado derecho no hay nada. Aquí no hay, bueno, obvio, no hay nada, entonces no dibujo nada. Pero del lado izquierdo hay muchas personas intentando meter monedas por ese espacio que está en la pared. Digamos que es este único espacio. Bueno, vamos a poner tres espacios, ¿sale? Tres espacios. Ahí está dibujado.
Lo que va a pasar es que estas personas intentan meter esa moneda o ese clavito por esas ranuras y está muy fuerte la demanda, ¿no? Hay una demanda muy alta de meter esas moneditas, de pasarlas, de pasarlas, de pasarlas. Pues, ¿qué va a pasar? Al final de todo, las personas van a lograr pasar todas las monedas, ¿verdad? O todos los clavitos, porque hay, a pesar de que solamente son tres puertas, tres compartimientos para pasar moneditas o clavos, y esas cosas pequeñas, pues al final todos logran pasarlo, ¿verdad? Es un gradiente de concentración. Un gradiente de concentración es una diferencia entre las concentraciones de un lado y de otro. Esos lados están separados por una pared. Y cuando tenemos un gradiente de concentración, eso significa que un lado, en este caso el lado izquierdo, uno de esos lados tiene una diferencia relativamente grande comparado con el otro. ¿Sí? Si yo tengo, aquí, imaginemos que aquí hay 20, ¿no? Aquí hay 20 personitas pasando clavos o monedas. Y yo tengo aquí, vamos a dibujar todos, pero imagínense que aquí hay 19. ¿Eso es una diferencia importante? No, no realmente. Pero si yo tengo aquí 200 y del lado derecho 19, inventes, ahí sí hay una diferencia importante de concentración, ¿verdad? Eh, hay una diferencia importante de concentración. ¿Están de acuerdo, entonces, que tanto las personas de la izquierda como las personas de la derecha ambas intentan usar esas puertas, esos huequitos en la pared, ¿no? Porque las dos personas quieren cruzar sus moneditas o sus clavos. No todos lo van a lograr, no todos logran pasar su moneda hacia el otro lado, pero sí, lo que sí va a pasar es que tanto los del lado izquierdo como los del lado derecho logran hacerlo. No todos, a veces sí, a veces no, pero digamos que no, pero lo que sí se logra es que tanto los del lado derecho como los del lado izquierdo logran pasar esas cosas que querían pasar hacia el otro lado. Obvio, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a pasar más cosas? Pues los del lado izquierdo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en vez de 19 aquí moléculas tuviéramos igual 200? Pues entonces ya no va a haber un gradiente de concentración, porque para que hubiera un gradiente tenía que haber una diferencia importante, ¿sí? Eh, hablando ya en términos científicos, y no de moneditas ni de clavos, ni puertitas, estos, estos espacios son usualmente canales. Canales o transportadores, pueden ser. Transportadores, ¿sabes? Nosotros decimos que hay un gradiente de concentración cuando, definición científica, un gradiente de concentración se origina cuando el movimiento neto de partículas es mayor a cero. Eso quiere decir, en este ejemplo que tengo de 200 y 200, va a haber un movimiento neto de partículas. Neto significa eh, restando, restando los de la derecha y los de la izquierda, o los de la izquierda y los de la derecha. Pues ambos 200, les dije que eventualmente los dos pasan al mismo tiempo. Son 200 personas, tienen la misma fuerza de pasar cosas al otro lado, ¿no? Pero si aquí yo solo tengo 20, pues claro, los que tienen más oportunidad porque intimidan del otro lado, si lo quieren ver así, como que dicen, yo soy muchos, y tú eres muy poco, cállate. ¿No? Yo intimido al otro lado, pues los del lado 200, en donde hay 200, van a pasar con más frecuencia sus moléculas del lado izquierdo hacia el lado derecho. Claro, los del lado derecho sí lo siguen pasando, pero se sienten como intimidados. Están usando términos que no son tan correctos, pero para que se entienda, ¿vale? Como que se sienten intimidados y dicen, no, sí, te permito a ti pasar. Tienes más fuerza, tienes más influencia que yo. ¿Vale? ¿Por qué hablamos de esto de los gradientes de concentración? Porque cuando nosotros generamos orina, fíjense qué pasa. Usualmente tenemos la orina, está en un riñón, bueno, la generación de orina se produce en el riñón. El riñón tiene forma de frijolito. O de haba, o de chícharo, o algo así. No, chícharo no, de haba, o de frijol, sí, haba o frijol. Pero si nosotros hacemos un acercamiento
un pedazo de este riñón, aquí, vamos a ver cómo se ve de manera grande. Bueno, dibujado más o menos, acá les digo, no soy artista, pero más o menos cómo se va a ver ese acercamiento. Ahí está. Se va a ver de la siguiente manera. Va a haber una estructura en forma de tubo. Primero está así, 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 así. Luego sigue, luego baja, luego sube, luego sigue y luego baja. Esto es un tubo. Todos son tubos. De hecho, todo el cuerpo puede explicarse en forma de tuberías. Realmente los nervios, todos los músculos incluso. En este caso, esta estructura, ¿cómo se va a llamar? Nefrona. La nefrona, por eso, porque creen que se llama la especialidad médica que se encarga de los riñones o de estudiar las patologías y la salud renal de los riñones es la nefrología. La nefrona es la unidad básica del, no del riñón, digamos, de la filtración. Acá hay muchas más unidades en el riñón, pero es la unidad básica de la filtración de la orina. ¿Para qué sirve ese tubo? Ok, entonces voy a hacer un acercamiento a esta parte, solamente esta parte de esa bolita. Esa bolita se llama glomérulo. Estamos viendo clase de biología, pero, lo que les quiero explicar, recuerden, ¿no? Lo que les quiero explicar es un sistema de retroalimentación negativo. Ese glomérulo, sí, sí es un tubo, sí, sí, sí es un tubo ahí. Bueno, de hecho no es como un tubo, es más como una cápsula. Es una cápsula, pero dentro de esa cápsula, sí, adentro de esa cápsula, vamos a poner así, es una cápsula, ahí sí hay vasos sanguíneos así medio eh, enmarañados, ¿sí? Están muy enmarañados. El glomérulo es esta cápsula de vasos, pero esa maraña de vasos, eso es el glomérulo. La manita esa que está encapsulando al glomérulo, se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman. Si se dan cuenta en medicina y en biología y en ciencia, hay muchas cosas que tienen un apellido. Tal de tal, tal de tal, trompa cefalopio o trompa, el oído. El oído, la boca y la nariz están conectadas, ¿sí? Están todos conectados, están todos conectados. No están el oído, bueno, la boca y la nariz es obvio, ¿no? Pero algunas personas no saben que el oído también está conectado. Esa conexión, ese tubito que conecta al oído con la demás parte de la cara, la mucosa, ese tubito se llama trompa de Eustaquio. Pero bueno, es una nota cultural, ¿se dan cuenta? Y si se dan cuenta, tienen varios nombres en anatomía y en ciencia, tienen así apellidos. ¿Por qué? Porque son las personas que lo descubrieron. Pero, ¿cómo se llaman ese tipo de nombres? En este caso, cápsula de Bowman, trompa de Eustaquio, trompa de Falopio. ¿Cómo se llaman esos nombres que tienen apellidos? Se llaman epónimos. Recomendable no usar epónimos. O cuando vean ¿cómo se llama? Anatomía de cabeza en medicina y en enfermería. En biomedicina no, Benji. Creo que entra hasta aquí, Benji, en la sesión. Nosotros en biomedicina no tenemos anatomía humana, tenemos anatomía comparada. Los de medicina sí tienen cuatro anatomías y enfermería, me parece. Tienen cuatro medicinas. Anatomía de cuello, anatomía de tórax, anatomía de abdomen y anatomía de extremidades, me parece. Cuatro materias de anatomía. Nosotros biomédicos solo tenemos una materia que es anatomía general y comparada. Entonces, estudiamos a los animales, a los ratones, a los caballos, a todos los animales que usamos para experimentación, estudiamos su anatomía. Eh, Todo es muy sencillo. Bueno, más o menos. ¿Por qué habla de esto? Porque, porque los epónimos siempre se los van a encontrar. Siempre van a encontrarse epónimos en cualquier área médica. Cuando vean, les digo, anatomía de cabeza o, en tu caso, Benji, o cualquier otra persona que vaya de medicina, cuando alguien quiera estudiar esa parte del cerebro, va a ver que hay una parte que se llama cisura de Rolando, o cisura de Rolando, sí, cisura de Rolando y cisura de... Sí, la de Rolando.
La de Rolando es una división en el cerebro. Y esa cisura de Rolando ya no se llama cisura de Rolando, se llama cisura, ¿cómo se llama? Frontal, creo. No, mentira, no. Eh, Parietal, algo así, o diparietal, no me acuerdo bien cómo se llama. Pero tiene un nombre ya más relacionado a su ubicación anatómica. Ya no es el descubridor. ¿Vale? Bueno, lo que pasa aquí es que esa sangre se filtra en la cápsula de Bowman. Se filtra con todas las sales. No voy a explicar en esta sesión el filtrado, lo vamos a ver después, pero porque les quiero explicar lo de la retroalimentación negativa. La sangre se filtra, pero la sangre se filtra con todo y sales. ¿Sí? Sí, ¿para qué orinamos nosotros? Esas sales son malas si las tenemos en exceso. Necesitamos filtrar sales porque ¿cuál es la principal consecuencia de retener sales? Siempre que tenemos una concentración de agua, en este caso la sangre es agua, ¿no? Cuando una concentración de agua tiene una alta concentración, los corchetes significan concentración en química. Entonces, corchete es alta concentración. Una agua con alta concentración, o en general un espacio con alta concentración, eh, imagínense que estamos, sí, imaginamos eso, que es un espacio con alta concentración de sales. Naturalmente, lo que hace el cuerpo dice, oye, yo estoy muy salado, sí, estoy muy salado, no es salado término de mala suerte, sino como muy salado de que tengo muchas sales. Lo que va a pasar es que dice, yo no quiero estar tan salado, yo quiero llegar a mi equilibrio. ¿Qué puedo hacer? Yo, si soy a sangre, la sangre estoy muy salada, voy a robarle agua a las células. Y le roba agua a las células. Y esta, esta condición en la cual la sangre o el tejido, puede ser una célula o el tejido, la sangre, lo que ustedes crean, cuando tienen muchas sales decimos que ese espacio, o sea, lo que sea, es hiperosmótico. Hiperosmótico. Por el contrario, eh, cuando la célula tiene muy pocas sales, o cuando la sangre tiene muy pocas sales, o cuando el tejido, el órgano tiene muy pocas sales, es lo contrario, ¿verdad? Va a llamarse eh, hipoosmótico. Entonces aquí puede ser agua, o un espacio, o una estructura. ¿Sí? Entonces decimos que eso es hipoosmótico. Pero fíjense, eso es muy relativo, ¿no? Porque yo cómo sé que algo es hipoosmótico o algo es hiperosmótico. ¿Con qué lo estoy comparando? Ah, buena pregunta. Cuando decimos que algo es hiperosmótico, en este caso la sangre, vamos a compararlo con la concentración de sales de las células que lo rodean, de las células del cuerpo. Usualmente, todas las células del cuerpo, usualmente digo, no las de riñón, hay unas que son especiales, se ponen presa por sus funciones especiales. Pero en general todas las células tienen casi la misma concentración de sales, casi todas. Si tú tomas esa referencia, eh, puedes llegar a que está muy hiperosmótico o muy hipoosmótico el líquido sanguíneo, porque usualmente debería estar a la misma concentración, es el dato. Siempre al usar los términos hiperosmótico e hipoosmótico, vamos a compararlo con el pH, no, con el pH, con la concentración, vamos a compararlo con la concentración de las células que la están rodeando, o de la sangre, cuando está en su concentración normal. ¿Va? Ahora fíjense, un tema que se relaciona mucho con... Ah, no pensé. Por qué toqué esto? Ah, todavía no te vino de explicar lo de retroalimentación negativa. ¿Ven? Es un tema largo, es un tema largo. Siempre los sistemas de retroalimentación son interesantes, pero son largos. ¿Por qué entonces necesitamos orinar? Ah, pues ya lo dije, ¿no? Para quitar sales. Cuando nosotros quitamos sales, el cuerpo dice, oye, pues ya no quites sales, ya empieza a restaurarlas. Entonces, uno, el primer mecanismo, cuando nuestra sangre está muy salada, el primer mecanismo de retroalimentación, sistema de retroalimentación negativa o mecanismo de retroalimentación negativa, el primero es que disminuir sales.
Pero ¿qué pasa si quito muchas sales? Bueno, el siguiente sistema de retroalimentación negativa igual es aumentar las sales. ¿Cómo? Comiendo papas, cuando ustedes tienen mucho antojo de papas o de cosas saladas, es porque tienen sed. Es porque tienen sed y porque están intentando restaurar. Están intentando restaurar. No, no es cierto, no tienen sed. Es cuando tomaron mucha agua. Cuando tomaron mucha agua, ¿por qué necesitan ustedes restaurar sales? Porque diluyeron toda su sangre, le metieron 4 litros de agua y esas sales originales ya están muy diluidas. Entonces les tiene que dar esa sensación de querer comer cosas saladas. ¿Va? Mm, vale. Hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Pueden levantar la mano y la respondemos. Bueno, pues. eh, Usualmente las moléculas van a seguir un movimiento. El movimiento no es predecible. Las moléculas se mueven de manera aleatoria. Son de manera aleatoria sus trayectorias, sus velocidades, ¿sí? Cuando un átomo o una partícula, vamos a usar el término partícula, recuerda que partícula puede ser átomo o molécula, pero cuando una partícula, no puedo, cuando una partícula choca con otra partícula, imagínense que esta mera iba muy rápido. Claro, esta que estoy dibujando, perdón, coloreando, va a perder velocidad, pero la segunda, esta, gana velocidad. Eso se llama elasticidad. Un gas ideal, vamos a hablar de los gases ideales, de los primeros temas de física y de química. Un gas ideal, gases ideales, es cuando, si nosotros tenemos choques entre partículas, decimos que cuando hay choques entre partículas, decimos que esas partículas son elásticas. ¿Qué significa? Que la energía que se transmitió de una molécula a otra fue completa. Puede significar dos cosas: que sea elástica, que la transferencia fue completa de energía de una a otra, o que a pesar de que chocaron, la primera partícula no perdió la velocidad al chocar con la otra. ¿Se entiende? Yo choqué, qué bueno que choqué, yo voy a seguir con mi rumbo hacia otra dirección. Entonces, la elasticidad nos dice que o puede transferirle toda su energía a esta, ¿y qué pasa con esta? Se queda quieta, ¿no? Quieta. Pero la otra forma de ver la elasticidad es que si no pasa eso, entonces yo, partícula verde, pues sí, voy a chocar con la segunda y voy a chocar, voy a rebotar, pero voy a seguir con mi misma velocidad. Y lo mismo pasa con esta otra. Va a chocar, va a chocar, va a rebotar, pero va a seguir con su misma velocidad, pero diferente trayectoria. Trayectoria, ¿qué es una trayectoria? Término de física. La trayectoria es el caminito que va a seguir la molécula, el cuerpo, todo lo que ustedes vean en física tiene trayectoria. Cuando estamos hablando de mecánica, ¿sí? ¿Mecánica? Sí, ¿no? Es mecánica. Bueno, de movimiento. No, leyes del movimiento. ¿Vale? Es una trayectoria. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque nosotros no podemos predecir hacia dónde va a ir una molécula. Y de hecho, imagínense que no chocan. La molécula no va a chocar. Una molécula de gas en el aire choca con muchos. Choca con muchos átomos, muchas partículas. Y ese movimiento es aleatorio, ¿no? Puede ser así, luego puede ir, por pura casualidad, puede ir 1 kilómetro en línea recta y luego de repente hacer esto. O sea, ese movimiento aleatorio se llama movimiento browniano, como de café, ¿no? De browniano. El movimiento browniano es una manera de saber o de explicar que todos los átomos se mueven de manera aleatoria. Todos los átomos. ¿Sale? Por favor, van a ver en YouTube al terminar la sesión o en la noche. Es un video muy corto de 2 minutos. Van a buscar este video. A Boy
and his atom. Es el niño y su átomo. ¿Por qué quiero que lo vean? Porque este video es importante en el desarrollo de la nanotecnología. La nanotecnología es el, la nanotecnología es la manipulación de la materia a escalas nanométricas. Puede ser para fines tecnológicos, industriales, médicos, pero es la nanotecnología, biológicos. Entonces, este video de El niño y su átomo es el primer video, y de hecho tiene un récord Guinness, es la primera película y la única película más pequeña del mundo. Eso significa que manejan átomo por átomo. Tampoco vean mucha cosa, o sea, la verdad es mucha cosa, es importante, es impresionante saber que ahora mismo en esta actualidad, de hecho el video creo que tiene 10 años, eh, ahora mismo ya podemos grabar películas con átomos, ¿no? Mover átomo por átomo. Y eso se va a lograr, porque toco este tema, se va a lograr con un microscopio importante que se llama microscopio de efecto túnel. Bueno, en este caso está en inglés, STM, que es Scanning Tunnel Microscope. Pero es microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel nos permite, es una técnica de microscopía muy interesante, que nos permite mover átomos por átomos y nos permite ver, además de moverlos, verlos. ¿Vale? ¿Por qué toco este tema? Porque es de las pocas maneras en que podemos eliminar el movimiento browniano. Imagínense, tener esa posibilidad de quitar la aleatoriedad del movimiento ya es algo impresionante, ya es algo que tenemos eh, importante en nuestra sociedad. ¿Vale? Bueno, esto es breviario cultural. Bueno, déjenme respirar. Es el dedo. La onda en ese momento. Bueno, ¿qué más podemos ver hoy de física? Eh, Cuando nosotros hablamos de sistemas, vamos a entender que hay dos conceptos fundamentales. El primero es entropía y el siguiente es entalpía. Para la sesión de hoy solamente voy a explicar en breves términos qué es la entropía, qué es la entalpía y cómo se relacionan. También en ecología, eso lo vamos a terminar de ver al final de la sesión, pero la entropía es el desorden del sistema. Y la entalpía es el orden. Pues no funciona así. De hecho, en termodinámica, vamos a verlo ahorita, en un rato, termodinámicamente no es tan sencillo. De hecho, creo que de las materias más complicadas que llevé en la carrera fue físico-química. Qué dolor de cabeza. Por cierto, Benji, o cualquier persona que vaya a biomedicina, si no saben cálculo en biomedicina, en segundo semestre vas a ocuparlo. Integral, integral. Ahí sí hay integrales que tienes que hacer bien. Y la maestra no nos, bueno, en ese entonces, no sé si ahora, pero no dedicaba tiempo a enseñar cálculo. Pero si puedes aprender cálculo por tu cuenta, Benji, o cualquier otra persona que vaya de medicina, puede hacerlo. Creo que aquí solamente Benji, ¿verdad? O hay alguien no se quiere de medicina de la sesión que está aquí en vivo. ¿Alguien más piensa ir a biomedicina? Creo que todos, no, ¿verdad? Solamente él. Pueden decirlo, ¿eh? Pueden decirlo. Yo sí voy a biomedicina, con confianza. Pero si no, no pasa nada. Bueno, la entalpía se va a representar, si hay alguien, ¿cómo se hace la entropía? La teoría del caso. Ah, ¿puedes explicarnos un poco de eso, de Alex? No sé qué es la teoría del caso. Creo que puse mal, era la teoría del caos. Ah, la teoría del caos. Ok, la teoría del caos. La entropía nos dice que mientras un sistema funcione a lo largo del tiempo, más va a haber desorden. Entonces, la entropía es el fundamento de la teoría del caos. No tengo mucho conocimiento de eso, porque no es el enfoque que tengo como biomédico, como matemático, pero es el fundamento. Mientras más entropía, más desorden. La entalpía, entonces, es un término contrapuesto a la entropía. La entalpía se va a representar con la letra H y se representa con delta H. ¿Sí? Mientras más delta H, más entropía. Lo vamos a ver en ecuaciones de termodinámica. Hoy no.
Bueno, pero solamente quiero explicarles eso, ¿vale? Vamos a ver que delta H es entalpía, cambio en la entalpía, un cambio en la entalpía, un cambio en el orden, que es pues una aparición del desorden. Bueno, por cierto, Alex o alguien más, si sabe algo de teoría del caos, pues puede compartirlo con nosotros, no tengo ningún problema, siempre y cuando sea, sí, mientras tenga la voluntad. Bueno, de lo que había leído de los principios nada más fundamentales de la teoría del caos, es de que, por ejemplo, de a una partícula puntual, un cambio a un sistema, podemos decirlo así, un cambio a un sistema pequeño, un cambio pequeño a un sistema desciende a un completo caos en un futuro. O sea, es como sistemas que dependen estrictamente de pequeñas causas. No sé si me lo estoy explicando muy bien. Sí, supongo que estás, por ejemplo, usando el ejemplo del doble péndulo, ¿no? Sí, que es impredecible. Ajá, el doble Aunque péndulo, pues, lo ajá, haces con la misma, ¿cómo se llama? Cantidad de... Con la misma exactitud, no vas a obtener un mismo movimiento. exactamente. Les recomiendo, esa idea es muy interesante la que nos comparte Alex. Gracias por compartirla. Si alguien gusta buscar la teoría del péndulo, nos dice que, imagínense que este es un péndulo, ¿no? Si es así, ajá, y luego le falta un palito aquí, ¿no? Para que sea doble péndulo. Uno, a ver, uno, dos, ajá. Entonces, lo que dice la teoría del péndulo, bueno, la teoría del caos con este ejemplo del doble péndulo, es que imagínense que yo inicio ese movimiento. Agarro el péndulo desde aquí, lo voy a agarrar desde aquí el extremo, lo agarro y lo suelto. Y entonces se empieza a generar un movimiento así aleatorio, aleatorio, aleatorio. Y dirán, bueno, pero ¿qué pasa si yo lo vuelvo a soltar? O sea, vuelvo a agarrar ese péndulo al mismo lugar y lo suelto. A pesar de que ustedes hayan lanzado ese péndulo desde el mismo lugar, ¿qué creen? Ya movieron los átomos que estaban en medio, por donde pasó, ya los movieron y jamás va a volver a generarse la misma trayectoria. Es muy interesante la teoría del péndulo. Pueden revisarla en YouTube. No la quiero explicar yo, porque no la sé, no la sé muy bien, pero sí, la teoría del doble péndulo. Bueno, el ejercicio del doble péndulo. Bueno, por qué también es importante hablar de termodinámica en la ecología? Porque dijimos que hay seres vivos, bueno, seres bióticos y seres abióticos, o factores bióticos y factores abióticos. Uy, no, ya se trabó en pizarra, pero bueno, lo que se destraba. Los factores bióticos son todos los seres vivos, lógicamente. Los factores abióticos van a incluir recursos hídricos, recursos geológicos y recursos hídricos, geológicos y topográficos. ¿Sí? Se cerró mi pizarra, perfecto. Entonces, uy, no, esto no. Lo que usualmente genera, ¿qué está diciendo? Sí, perdón. Eh, lo que pasa con los ecosistemas es que los recursos bióticos y los recursos abióticos van a estar en constante movimiento. Entonces, si nosotros consideramos que, no sé, un jabalí mata a... ¿Qué comen los jabalíes? A lo que mate, no sé qué comen los jabalíes. Eso va a generar un control poblacional. De hecho, voy a volver a abrir pizarrones, que no sé por qué se abrió el pizarrón. Si me sacó de onda, dije, ¿por qué está proyectándose mi WhatsApp? Ok, retomamos. Un recurso biótico o un factor biótico va a hacer uso de los factores abióticos, también de los recursos abióticos y de los factores abióticos. Entonces puedes usar recursos bióticos y recursos abióticos. Todos los recursos abióticos van a estar a disposición de los recursos bióticos. Sin embargo, pueden generarnos barreras de interacción. Dicho de otra manera, una población está en este lugar, y acá hay una montaña, y acá hay otra población. Este factor abiótico, montaña,
está restringiendo a los factores bióticos de convivencia, de, sí, de convivir, de colaborar o de depredación, ¿sí? A veces, sí, a veces existen esos tipos de recursos abióticos o factores abióticos que impiden la interacción. A largo plazo, lo que nos genera es que si esta población era de jabalís, y esa también, a largo plazo, el jabalí de la izquierda, o la población de jabalíes de la izquierda, es diferente de la población de jabalíes de la derecha. Esto ya sabemos que se llama evolución, ¿no? Evolución. Puede, con el paso de muchos años, puede ser que el jabalí 1, los jabalíes 1, deriven en una subespecie. Ah, por cierto, ¿cuál es la definición de especie? Puede derivar en una subespecie o en una especie. Igual aquí, subespecie 1 y subespecie 2, ¿no? La diferencia entre especie y subespecie es que una especie es todo organismo, todo organismo que puede dejar descendencia fértil. Todo organismo con descendencia fértil. Si yo hago un híbrido, el verbo es hibridar. Si yo hibrido una especie con una subespecie, pues dirán, oye, pero la subespecie es parte de la especie, ¿no? No es así. No funciona así. Si yo mezclo o hibrido una especie con una subespecie, sí va a tener descendencia. Pero ¿cuál es la definición de especie? Que esa descendencia es fértil. Entonces, al mezclar especies y subespecies, jabalí y subjabalí, esos subjabalitos o cosas pequeñas ya son estériles. ¿Sí? Es la principal diferencia. ¿Por qué hablo de esto? Porque en ecología tenemos esos factores bióticos que nos van a permitir la especiación. En este caso yo dije que puede generar subespecies, claro. Cuando ya pasa mucho más tiempo, la subespecie ya no termina siendo una subespecie, termina siendo especie 1 y especie 2, ¿verdad? Y eso se llama especiación. Especie 2, especie 1, ¿no? Y el proceso se llama especiación. El proceso de especiación es un efecto directo de la evolución. Hay muchos mecanismos. La evolución. La evolución puede ser por la más natural, la más conocida es por selección natural, pero hay muchos tipos también de selección. Hay selección natural, hay selección sexual. Selección sexual, de hecho, es la que usualmente usan los crustáceos, la que usan los camarones, cosas así. Y muchos animales usan selección sexual, pero también hay evolución por otros mecanismos. Por ejemplo, van a investigar de favor qué es la deriva génica. Esto de deriva génica es importante porque viene del examen de admisión. Sí, viene. La deriva génica no viene selección sexual, no. Pero es importante que entendamos cómo funciona la selección natural. ¿Sale? Todo esto. ¿Por qué empecé a hablar de esto? ¿Cierto? Yo estaba hablando de otra cosa, estaba hablando de termo, ¿no? Bueno, ahorita vuelvo al tema, si no ya me desvié demasiado. Disculpe, a veces me pasa. Lo que pasa con la selección natural es que dijimos que solamente es uno de los varios mecanismos que se usa para evolucionar. Es uno de los mecanismos. Este es el más natural, fue descrito por Charles Darwin y Lloyd Wallace, creo. Bueno, este otro señor que es inglés. Y Wallace, pues se veía Wallace, no me acuerdo el nombre. Darwin y Wallace, ajá. La selección natural por Darwin y Wallace. Entonces, lo que propone la selección natural, muchas veces malinterpretado, es que el más fuerte es el que sobrevive, ¿no? La ley del más fuerte. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. De hecho, hay muchas páginas en Internet, sobre todo en Instagram, en TikTok, que dicen, no, es que tú debes ser el más fuerte. Cosas así absurdas, ¿no? Eso se llama eugenesia. La eugenesia es un término social en el cual se intenta aplicar la idea de la selección natural
bueno, de la evolución por selección natural, se intenta aplicar a los humanos. Eso es incorrecto porque pues no funciona así. De hecho, la eugenesia, voy Alex. La eugenesia es el origen del nazismo. La eugenesia es el origen de por qué los nazis dijeron, no, es que hay que matar a todos los judíos y a todos los que no son arios. Pero bueno, Alex, dinos, platícanos. No, no, nada, se activó por equivocación. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces, eso es la eugenesia. Es un término social en el que intenta aplicarse la teoría de la evolución a la sociedad, pero no funciona así. Pero selección natural no es la supervivencia, no es la supervivencia del más fuerte. No. Es la supervivencia del más adaptado. Hay otros libros que dicen el más apto. El que ustedes gusten. A veces el organismo más adaptado es el más débil en cuestión de fuerza muscular, porque eso pensamos, ¿no? Más fuerte muscularmente, más vigorosidad, pero no, es más adaptado. En este caso, los dinosaurios, por ejemplo, los dinosaurios terminaron extinguiéndose. Sí, ya sabemos que fue por este meteoro que cayó en la península de Yucatán, ya lo sabemos. Pero por qué perduraron los mamíferos? Porque a partir de ese periodo de los crustáceos, de los dinosaurios, pero hoy estoy pensando mucho en crustáceos. A partir de ese periodo de extinción de los dinosaurios, los dinosaurios que quedaron, porque no se murieron todos, los dinosaurios que quedaron siguieron reproduciéndose, siguieron viviendo, pero ¿qué pasó? Los mamíferos dominaron, eran muy pequeños los mamíferos en ese entonces, pero dominaron el área porque eran más y necesitaban alimento. Y la manera más fácil de conseguir alimento era comiéndose los huevos de los dinosaurios. Por eso se extinguieron los dinosaurios. De hecho, nosotros los extinguimos, no humanos, pero en cuestión de mamíferos, ¿saben? Todos los que matamos a los dinosaurios. Y la deriva génica también es importante. También es importante. La deriva génica nos dice que hay un pool o una piscina, ya saben que pool es una piscina, hay una piscina de genes. Y esa piscina de genes de hecho está muy de la mano con la selección natural, pero es diferente. Nos dice que esa piscina de genes va aumentando de tamaño o disminuyendo de tamaño dependiendo del tamaño de la población. ¿Sí? Es una idea un poco vaga, es un poco vaga. Realmente mucha gente no sabe bien cómo explicar la deriva génica, incluido yo, porque es muy vago. Pero les voy a enviar un artículo para que lo revisen. No un artículo científico, sino un artículo explicativo, divulgativo, informativo, para que lo lean y lo puedan entender mejor. Que hasta a mí me cuesta entender que es una deriva génica. Pero es importante, les digo, si viene su examen, hace años que ya a mí me lo preguntaron, dije, qué bueno que lo estudio de internet. Bueno, entonces, pero fíjense, ¿por qué yo pasé este tema? Porque este no era mi tema. Lo que estaba presentando me desvié muy feo. Es que me desvié horrible. Yo estaba explicándoles lo de... Ni siquiera se guardó. Fantástico. Ok. O bueno, sí se guardó, pero no como quería. La entropía, ya me acordé. ¿Por qué nos hablan de ecosistemas? Porque todo lo que necesita, toda la evolución, por ejemplo, la evolución es un aumento de entropía. La evolución usualmente está involucrada con genes. Pregunta también importante que les preguntan, ¿acaso Darwin estaba enterado de las bases moleculares de la herencia? O sea, ¿Darwin sabía de los genes? ¿Darwin sabía de los genes? ¿Darwin y genes? No, él no sabía de genes, él no sabía genética. De hecho, el padre de la genética, probablemente ya lo han escuchado, que es Gregorio Mendel, o Gregor Mendel, era un fraile, si recuerdo, era un religioso, una persona asociada, creo que era agustino, de hecho, si no mal recuerdo, era de una orden católica, porque no era protestante este señor, no era protestante, pero, ¿por qué hago esta aclaración de catolicismo o protestantismo? Porque muchos de los avances científicos después fueron protestantes, fueron varios protestantes, porque decían
que pues sí, bueno, lo que hace el protestantismo o el cristianismo, así se diferencian usualmente, ¿no? Cuando le preguntas a una persona, ¿cuál religión practicas? "Ah, soy cristiano". Ah, bueno, sabes que este cristianismo es un cristianismo protestante, ¿no? Y no dicen, soy protestante, no, soy cristiano. Ok, este énfasis histórico es interesante, porque a partir de ese entonces, de que se hubo la reforma y la reforma por Martín Lutero, hubo muchos avances por protestantes, muchísimos, porque decían, oye, pues sí, está bien seguir el dogma y todo, ¿no? Pero no inventes, o sea, la Iglesia Católica está poniendo un buen de restricciones. Entonces muchos de esos avances fueron por protestantes. Sí, era más heavy la Iglesia Católica antes. Pero eventualmente se abrió y dijo, sí creo en los fósiles, sí creo en cosas así, sí creo en tal y tal y tal. Y ya con eso hubo un como balance, ¿no? Entre los avances científicos del protestantismo y catolicismo, pero bueno, ese es contexto histórico, memoria cultural. Darwin no sabía de genes, Mendel sí sabía de genes. Los trabajos de Mendel no fueron conocidos hasta dentro de 100 años o algo así. Es una cosa absurda. Ya sabía, ya sabía cómo funcionaba la herencia. Gregorio Mendel entonces se padre de la genética y el que entendió por primera vez la herencia. Claro, él usó plantas, lo vamos a ver después, pero él usó plantas y esas plantas, como todos los organismos vivos, pues comparten características con animales y de ahí podemos entender muchas enfermedades actualmente. Bueno, ¿por qué hago el hincapié en los genes? Porque siempre cambiar un gen, el cambio de un gen es una mutación. Y una mutación, ahí les va la parte de física. Una mutación es un cambio en un escaloncito del ADN. Recordemos que los escalones están unidos por enlaces. Estos cuadritos, es una amplificación de la molécula de ADN, ¿vale? Es una amplificación, digamos, de... Daniel, Dime. no sé si soy yo, pero creo que no estás presentando. ¡Ah! No, sí soy yo. Gracias por... Ay, ¿dónde estoy entonces? ¿Desde cuándo me estoy presentando? Ah, ¿ya tiene tiempo que me presentó? Gracias por decirme. A ver ahí. Oigan, ¿desde cuándo no está presentando esta cosa? Como unos 10, 15 minutos. No, ¿cómo creen? No inventen, me hubieran dicho. Bueno, ni modo. No fue mucho. Entonces, no, fíjense. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se me proyecta? Ah, ya, fue mi error. Bueno. Ok, Darwin y los genes. Perfecto, gracias por decirlo. No fue mucho, afortunadamente. Lo anterior fue esto, por si lo quieren tomar. Captura. O sea, expliqué todo lo de evolución sin diapositiva, bueno, sin explicar esto, o sea, sin dibujitos. Ajá, sí. Ok. No fue mucho, ¿de acuerdo? Esto sí lo expliqué así, ¿verdad? O sea, con dibujitos. Sí se dio, ¿verdad? ¿O no? ¿Esto sí se vio con dibujitos o no? O apenas lo están viendo. Parece que Creo eso. que no. Ay, caramba. Me hubieran dicho, si pasa eso, avísenme. Avísenme para que lo voy a proyectar. Eso fue fallo mío, disculpen. No me he dado cuenta. Bueno, lo que pasa con la mutación es esto de la parte de física. ¿Por qué es importante las mutaciones? Porque yo estoy haciendo una amplificación aquí, de este pedacito, ¿sí? De esas dos escaleritas. Una amplificación de eso. Los escalones se unen por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y ya habíamos visto en sesiones pasadas que los puentes de hidrógeno son algunos, no todos, pero algunos de los enlaces más débiles en la química. Se unen por puentes de hidrógeno, ¿sí? Algunas bases, en este caso, estas moléculas, se llaman bases nitrogenadas. Algunas bases nitrogenadas tienen dos enlaces y otras tienen tres. No siempre son dos o tres. De hecho, una mutación muy común
es que, imagínense, esta molécula, voy a ponerla como en amarillo mejor, esta molécula amarilla, esta base hidrogenada amarilla, solo puede hacer enlaces de 3. Pero ¿qué pasa si yo la pongo junto a esta? O sea, pareada, la pongo haciendo match con la que va de 2, pues se convierte en una de 2. O, alternativamente, esta de 2, esa mera que acabo de tachar, se convierte en una de 3. O sea, eso es una mutación malísima, porque no debe suceder. ¿Por qué les hablo de mutaciones? Porque físicamente la energía, eso se llama energía de enlace. Ay, caramba. Energía de enlace. La energía de enlace es qué tanto calor necesito para disociar esos enlaces. Y se mide en kilojoules. Kilojoules. El joule es la unidad de medida para el trabajo. El joule. Entonces, visto de otra manera, ¿cuántos kilotrabajos o cuánto trabajo necesita mi cuerpo para romper esas moléculas, para romper esos enlaces? Ok. Siempre que usemos, siempre que siempre que vamos a querer, siempre que yo quiero romper un enlace, voy a perder calor, voy a perder energía, necesito reponerla. Ujú. Las mutaciones son la principal fuente de variación genética que nos lleva a la evolución. ¿Va? La evolución a veces puede ser buena, a veces es mala. La evolución no tiene bondad o no tiene maldad, funciona. Es un término objetivo. Ujú. Entonces, así es como funciona esto. Bueno, oigan, no inventen. Sí, y así en esas ocasiones pasa lo de las diapositivas. Bueno, aquí lo de los dibujitos me dicen. Les digo, hoy la última vez que voy a usar así mi pantalla negra, ya las siguientes tengo una diapo que es como plantilla. Y con eso vamos a seguir trabajando, pero no inventen. No, así no pasa nada. Bueno, basta arrepentirse. ¿Qué más va a pasar? Cuando tenemos ese tipo de barreras entre poblaciones, recuerden que una población es un conjunto de organismos de una misma especie. Cuando tenemos ese tipo de barreras que son eh, están dividiendo a poblaciones, puede haber otro tipo de especiación o especies. Vamos a decirle, van a haber especies de dos tipos. Especies alopátricas y especies simpátricas. O más bien son poblaciones alopátricas y poblaciones simpátricas. Pátrica significa patria, tal cual, patria, el mismo lugar. Entonces, una manera de distinguir poblaciones es esta. Cuando yo tengo aquí orugas, ¿no? Y aquí tengo igual orugas, pero los dos crecieron de manera, pues se desarrollaron, evolucionaron de manera diferente por esa barrera física, porque obvio, la oruga no le conviene subir esa montaña y luego bajarla para convivir con las otras orugas, ¿verdad? Mejor se queda en su lugar, porque si en lo que sube ya se murió, o ya se lo comió un ave, o ya se lo comió, o ya lo pisamos, no conviene. Cuando son así separadas, esta y esta, son poblaciones, aquí es poblaciones alopátricas. Alo significa diferente, sim significa igual, simpátricas de la misma nación o del mismo lugar y alopátricas de diferente lugar. Si yo tengo aquí dos poblaciones de orugas, ¿qué serán? Simpátricas. Esta y esta son simpátricas. Las dos diferentes del lado de la montaña son alopátricas. Ujú. Bueno, oigan, sí hice un mix diferente hoy de física, ecología, química. Estuvo chistoso esto. Bueno, por último, bueno, ¿cuánto tiempo nos queda? No? Por último, no. Bueno, últimos 20 minutos. Últimos 20 minutitos. Cuando nosotros tenemos un ecosistema, ese ecosistema tiene que mantener su energía equilibrada. ¿Sí? No nos conviene tener un ecosistema que solamente da, que solamente exporta. Por eso la tala de árboles no es sustentable. Bueno, hay formas de hacer tala de árboles sustentable, pero cuando es una tala ilegal, por eso no es sustentable, porque solamente está dando, no está recibiendo. Entonces vamos a hablar hoy de pinos.
los pinos, y en general muchos árboles y muchas plantas, se van a llamar espermatofitos. Los espermatofitos son todas las plantas que tienen semillas. Todas las plantas que tienen semillas. Y tienen semillas, pero lo más importante de los espermatofitos es que tienen flores, ¿de acuerdo? Tienen flores. ¿Va? Entonces, hablemos de pinos. Los pinos, vamos a dibujar algo rápido así. Los pinos, ¿qué generan? Semillas. Generan piñas, ¿no? Que son como, no sé dibujar piña, pero es una piña que tiene las semillas adentro. Se han roto una piña de las de bosque y la abren, adentro tiene semillas. De hecho, esas piñas, les voy a explicar cómo funcionan, es muy interesante. Las piñas usualmente están cerradas, son muy herméticas, ¿no? Como que muy apretaditas. Con la temperatura y con la caída que sufren al piso, tampoco es muy fuerte la caída, pues hay amortiguador abajo, como hierbita y cosas así, pero esa caída favorece que se abra la cáscara, el pino, la piña, ¿sí? Pero otra cosa interesante es que la temperatura y la humedad favorecen la apertura de esa piña. Mientras más húmeda y mientras más cálida sea la temperatura, más posibilidad hay de que esas semillas que están en la piña se dispersen. Y cuando se dispersan, hay más probabilidad de que se fecunde el piso. Bueno, más bien, no es que se fecunde, que se fertilice, no. Que nazca una planta. Las semillas son óvulos fertilizados. Las semillas son óvulos con esperma. Ya llegó el esperma, ¿sí? Que se llama Ay, ¿cómo se llaman plantas? ¿Espermatide? No, espermatide no. No recuerdo el término, pero en espermatóforo. Uy, en verdad no me acuerdo cómo se llama. Pero dejémoslo así. O espermatofito. Espermatogonia. No, espérense. Aquí, espérense. Las plantas que tienen flores, aquí estoy en una confusión. Las plantas que tienen flores se llaman espermatogonias. Espermatogonias. Y ahora sí, creo que sí. Si estoy mal, lo corrijo. Pero los espermas de las plantas se llaman espermatofitos. Ah, sí, ya, fito de planta, jala. Espermatogo. No, espérense, no, espermatogonia es otra cosa. No, ignórenlo, ignoren este término. Eso lo vamos a ver después. Quédense con el espermatofito. La verdad no estoy bien, no me acuerdo muy bien cómo se dice el término, pero las plantas que tienen flores son espermato algo. Ahorita lo busco. Y tienen espermas también, ¿vale? Las semillas son óvulos fecundados. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque las semillas se tienen que ir dispersando a lo largo del terreno. Se tienen que ir dispersando, se tienen que ir dispersando. Cuando ese fenómeno de dispersión sucede en un terreno, a lo largo de ese terreno, estamos hablando de zonación. Zona, acuérdense eso. La zonación es ganar terreno, es un sinónimo, ¿sí? Ganar terreno. Ese individuo, esa especie, va a ganar terreno hacia la derecha, hacia la atrás, hacia donde quiera, hacia su circunferencia, hacia donde está rodeado, por zonación. Pero, ¿qué significa? Eso es en cuestión de terreno, de longitud, de espacio. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya tenemos que estos pinos ya crecieron, ¿no? Ya crecieron los pinos, ya crecieron los pinos. Y naturalmente, todos los pinos o todas las plantas, aquí estamos hablando de plantas, ¿vale? No hay animales. Pero en este sentido, todas las plantas a veces mueren y a veces nacen o a veces caen o lo que sea, ¿no? Imaginemos que este es un tronco roto. ¿Cómo vamos a referirnos al cambio de cómo estaba esa zona, cómo estaba ese entorno a lo largo del tiempo? Vamos a llamarle sucesión. Entonces, hay zonación ecológica y sucesión ecológica. ¿Sí? En términos sencillos es eso. Cuando hablamos de zonación es de qué tanto se expandió o qué tanto se redujo el terreno de esa especie, qué tanto se redujo su alcance en territorio. Y cuando hablamos de sucesión ecológica es qué tanto cambió su distribución a lo largo del tiempo. Puede que en un año este pino ya no exista, o puede que en un año existan otros tres, ¿no? Puede que existan otros tres. Entonces ahí la sucesión
y la zonación se entienden de manera conjunta. No podemos entender una sin la otra porque son, o sea, tiempo y espacio va junto. No hay una disociación de los dos términos. ¿Vale? Bueno, ya por último, que es el último concepto que quiero revisar con ustedes hoy, es, fue mucho, fue muchas ideas de varias materias. El último concepto es el de depredación y curvas poblacionales. ¿Sí? Entonces, para hablar de depredación tenemos que hablar de cadenas y redes tróficas. Por cierto, ahorita solamente voy a darme 15 minutos y los últimos 5 minutos vamos a utilizarlos para revisar lo de Khan Academy. Me sorprende, en verdad, me consterna por qué no les están llegando las tareas. Genuinamente me consterna porque ya lo actualicé el fin de semana. De hecho, por eso no les envié mensaje el fin de semana, porque dije, ya lo envié. Lo voy a enviar otra vez, entonces no sé qué está pasando. Las cadenas y redes tróficas son maneras de entender las relaciones entre seres vivos. Y esas relaciones son relaciones de depredación. Hay varios tipos de relaciones entre seres vivos. Eh, Entre seres vivos de diferentes especies. Hay las que se llaman simbióticas, y otras vamos a llamarlas no simbióticas o de depredación. Porque obvio, la simbiosis, cuando hablamos de simbiosis, el término simbiosis significa que un organismo y otro, dos organismos, están interactuando y ya. Es eso. Esa es una simbiosis. No importa que sea bueno, que sea malo, porque vamos a ver ahorita que hay relaciones simbióticas en las cuales un organismo se beneficia y el otro se perjudica. Un parásito, por ejemplo. Pero la depredación, pues no es una simbiosis. Uno no depende de otro. O sea, no han evolucionado de manera así, simbiótica. La depredación existe. Hay organismos que depredan, comen y se llaman generalistas y otros específicos o especialistas. Por ejemplo, hay un tipo de serpiente, no me acuerdo qué tipo de serpiente, la verdad no lo recuerdo, pero ese tipo de serpiente puede comer cualquier cosa, es un organismo generalista. Y un organismo especialista es que solo come venados, solo mata venados y luego se los traga o lo que sea, o tiburones. Los tiburones usualmente son algunos son especialistas de algunos peces, pero otros son generalistas. Eso no significa que, de hecho, los tiburones son muy seguros, son más violentos los delfines. Está bien, sí se ha de saber, ¿no? TikTok nos nutre siempre de datos curiosos. Entonces, las cadenas y las redes tróficas son maneras de entender las interacciones, ¿qué? De depredación. Las cadenas tróficas son muy lineales. Dice, este se come a este y este se come a este. Las cadenas tróficas ya no se usan. Nosotros usamos redes o webs. Eh, redes o webs sí, redes, es la palabra en español. La flecha indica quién come a quién. Es decir, si yo tengo aquí un pollo y aquí tengo a un humano, si yo pongo pollo hacia humano, significa que el humano come a pollo, no que el pollo come humano, no. El humano come a pollo. Es como la flecha indica el sentido hacia dónde va el alimento. Pollo comido por humano. Así entendamos la flecha. Comido por humano. Ajá. Entonces las cadenas tróficas son lineales, pero las redes tróficas nos indican que, oye, este es comido por este, pero también puede comer a este, luego este come a este, y así puede hacer varios links, ¿vale? Es lo padre de las cadenas, de las redes tróficas, que nos hacen unas interconexiones bastante complejas. Bueno, y voy a explicarles un poco de las relaciones simbióticas. Las relaciones simbióticas dijimos que es cuando dos organismos han evolucionado y ahora llevan a cabo sus vidas de alguna u otra manera juntas. Vamos a iniciar con parasitismo. El parasitismo es cuando un organismo se beneficia de manera
muy buena, incluso puede llegar a matarlo al otro organismo y el otro pues no se beneficia. El otro es el mutualismo. El mutualismo es cuando ambos se benefician. El otro es el comensalismo. El comensalismo es, literal, comensalismo significa que comparten la mesa. El comensalismo puede significar dos cosas. Puede significar que una bacteria, por ejemplo, una bacteria come tus células muertas, y a ti no te importa, ¿verdad? Pues se la está comiendo, pues qué bueno, pero tampoco es que te vas a morir si no se las come, ¿verdad? Pues te lavas la cara, te lavas el cuerpo, bueno, sucede, ¿no? Pero tampoco te hace mal que se coman esas células. O por ejemplo, hay unos peces, muy interesantes esos peces, que comen los restos de comida de cocodrilos. De cocodrilo abre la boca, abre el hocico, boca no, hocico, abre el hocico, el pez se acerca, empieza a picotear y se come los peces, perdón, los restos de comida y pues, digamos que al cocodrilo, pues, sí, podría vivir sin eso, pero le beneficia, ¿no? Te da igual. Es un ganar, es un ganar para el pájaro o para la bacteria y para nosotros es como, ok, o para el cocodrilo. Parasitismo, comensalismo, mutualismo y me falta uno. ¿Cuál me falta? Parasitismo, mutualismo, comensalismo. ¿Se está yendo alguno? Probablemente me esté yendo alguno y no lo recuerdo en este momento. Pero quédense con esos tres y, y podemos avanzar. Bueno, ¿por qué? Espérense, les dije, ¿cuál era el otro tema que les dije que íbamos a ver ahorita? Era de cadenas tróficas, redes. Curvas poblacionales. Curvas poblacionales. Para eso voy a utilizar, sí voy a necesitar utilizar mi navegador. Porque aquí sí tengo que ser los honestos. No me acuerdo cómo va cada curva. Pero la curva poblacional sirve tanto para humanos como para animales. Curva poblacional. Las curvas poblacionales nos indican la edad de los organismos presentes en esa población. Usualmente, cuando una sociedad es muy desarrollada industrialmente, va a tener ahorita te proyecto, ¿de acuerdo? Va a tener un tipo de curva poblacional de tipo 4. Y cuando es una muy rural, es el tipo 1. Entonces se puede imaginar que implica esa densidad poblacional, ¿no? Es que sí necesito buscarlo. Entonces, curva poblacional de tipo... Curva poblacional, etología, vamos a buscarlo así. Y no solo funciona también, por ejemplo, si les digo así, sirve para... ¿dónde está? No lo encuentro. Sí, aquí está. Este. Vale. De 11, y luego salimos de aquí, luego quitamos este. Pero esta no es la que, bueno, para ahí no sirve. Me falta la de tipo 4. Pásala. Entonces vamos a abrir esta imagen, vamos a compartir esta, y ahí está. Entonces, fíjense. Bueno, pues es de supervivencia. No pasa nada. No, pensé, no, sí pasa algo, esa sí no es la que quiero revisar, no. No, es que está bonita la que les quiero enseñar. Son 4. Estas. Estas, mira. Mi techo, miren cada KM. Esto no estaba antes. Bueno, las curvas poblacionales son por edades. Les digo que nos indica la densidad de población en función de la edad. Cuando tenemos una población rural, va a sonar muy bajo. De hecho, tiene mucho sesgo social esta curva. O sea, es científicamente comprobado que sí es así. Pero el problema de estas curvas es que cuando tú te encuentras una persona extremista o que malinterpreta la información científica, yo les dije que la curva poblacional de tipo 1 es para poblaciones rurales, que es la primera. Pero vamos así, 1, 2, 3, 4. Lo que dice la gente que interpreta mal esta curva es que dice, no, es que pues, no lo digo yo, estoy diciendo, les voy a comunicar lo que se escucha. ¿De acuerdo? Entonces, este comentario no es mío, pero dicen, no, pues claro, es que la gente pobre se reproduce muy rápido. Por eso les queda el crecimiento rápido de tipo 1, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Cada comentario tan extremista que existe, tan clasista, pero así es como lo han manejado. Y fíjense, tiene sentido porque el crecimiento rápido
lo que dicen estas personas clasistas es que dicen, no, pues es que la gente pobre se reproduce muy rápido, son muy jóvenes y se reproducen muy rápido. De hecho, fíjense algo muy curioso, por favor, busquen al rato, ¿cómo es la curva poblacional de México? Busquen cómo es la curva poblacional de México y se van a dar cuenta que nos parecemos a una curva de tipo 1 o de tipo 2. Ahorita ya estamos pasando a la de tipo 2, pero si nosotros hiciéramos esta curva por estado, nos sorprenderíamos, no, más bien, no deberíamos sorprendernos al ver que, por ejemplo, Monterrey, Monterrey es la ciudad. Monterrey tiene una curva poblacional tipo 3 o casi tipo 4, no, sería tipo 3. Mientras que la Sierra Norte podríamos esperar de Puebla, podríamos encontrar un tipo 1 o tipo 2. O Guerrero, ven que Guerrero tiene muchos matrimonios forzados, o también Chiapas, bueno, los estados que son eh, como del sur, centro-sur del país, a veces en las zonas más rurales o en las zonas más alejadas hay mucho, mucho ¿cómo se llama? Matrimonio forzado, ¿no? Y eso induce a la población a que tengan hijos de manera temprana, ¿no? Es muy interesante ver esto. Conforme va aumentando la industrialización, se va también cambiando la curva poblacional. Cuando estamos en el tipo 2, sí, va a haber un crecimiento también juvenil, pero ahora los que más se reproducen son los adultos de 15, bueno, adultos de 15, ¿no? Pues, jóvenes de 15 a adultos de 40, 60 años, bueno, 60 ya no se recomienda tener hijos, pero es lo que se quiere entender aquí. ¿Qué pasa cuando ya pasamos a la tipo 3? Bueno, tanto jóvenes como adultos, como ancianos, han llegado casi a un mismo nivel de población. Ya no se reproducen tanto, pero llegan casi al mismo nivel de personas de los tres tipos de edades. Y no se han escuchado que luego dicen, no, ven a Italia, ven a Europa, a repoblar Europa, porque ya no hay niños, ya no hay jóvenes. Eso es real. En Europa ya no hay personas, bueno, sí hay personas jóvenes, pero lo que pasa en Europa es que la gente ya no se quiere reproducir, porque es entendible, es un problema social, la inflación y la gente ya también quiere vivir más libremente sin hijos, lo cual es completamente válido. Lo que pasa aquí es que ya la población empieza en un estado decreciente porque ya hay una alta industrialización y la alta industrialización ¿a qué nos deriva? A que dediquemos menos tiempo a la casa, dediquemos más tiempo al trabajo, dediquemos más tiempo a la profesión y eso nos deriva en que fíjense, este piquito es importante. Los colores son masculino y femenino, ¿no? Pero fíjense, es interesante ver que aquí más o menos tenemos 15 años, aquí 65. Más o menos, ¿cuál sería la edad entre la mitad? 15 a 65, le quitamos a ver, 5, 10, 25, sería 40 años aquí. Este piquito sería de 40 años. Entonces, esto nos indica que hay mucha gente de 40 años porque los 40 años es la edad en la cual casi todos tienen trabajo y la edad a la cual casi todos están buscando un cambio de profesión y así, estadísticamente. ¿Vale? Para la siguiente sesión ya veremos lo de las curvas de predación, las curvas de supervivencia, pero bueno, eso lo veremos en la siguiente sesión. Un momento, tal. Bueno, vamos a analizar lo de Khan Academy rapidísimo. No, en verdad no sé por qué no está, no se vaya. Si no lo hago ahorita, se me va a pasar en la noche y eso no quiero que suceda. Miren, ahorita ya no estoy agregando a nadie más a Khan Academy. Ya las personas que se unieron y se unieron. Porque ya cada vez que se une a alguien, tengo que reasignarlo. Así funciona cada academia. Entonces, si alguien más entra al curso, si lo quiere recomendar o quiere invitar a alguien, sí puede ingresar a las clases, a las lecciones, pero ya no lo voy a ingresar al curso, a la parte de las tareas, porque si está actualizando cada tarea, o en este caso, ven que ni se les ha reflejado, pues ese es el problema, ¿no? A ver, háganme favor de entrar a su página y tienen que ver, voy a compartir de pantalla, tienen que ver lo siguiente. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla. Aquí. ¿Qué tienen que ver? Tienen que ver página de estudiante. Tienen que ver aquí a la izquierda sus cosas. Bueno, aquí no me aparece a mí.
Sexto. Ignoren ¿de acuerdo? Así es rápido. Pero aquí a la izquierda, aquí no solo debe aparecerle mis cosas, debe aparecerle curso de admisión, Apis Familia 2024, les tiene que aparecer eso, y con eso ya deberían estar tomando las sesiones. A ver, revísenlo rápido, porfa. No sé qué es lo que pase. Benji, Alex, Giovanna, Emanuel, ¿no? ¿Parece? Ah, no, Emily, ¿sí? Porfa, revisen rápidamente y dígame si les aparece. Ale, ¿a ti te aparece, Ale? A mí me parece, pero me parece, por ejemplo, ecuaciones, vencimiento 18 de febrero, esos. Ah, me parece igual. O sea, yo lo tengo en inglés, pero me aparece como Mastery Goals, algo así. Los objetivos de Ah, materia, sí. ¿no? Ajá, objetivos de materia, me parece así. Es Ajá. eso, ¿no? Sí. Ah, ok. Pueden hacer los objetivos de materia, sí. Porque a veces les aparece como tareas o como objetivos de materia, sí. Ah, ok, está bien. Ah, ya. ¿Vale? Sí. Ah, bueno, entonces sí. Entonces sí se les asignó, porque miren, yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo lo asigné el fin de semana. Ya me tira un pánico. Bien, les muestro cómo funciona esto. Yo doy aquí funciones, 20 estudiantes son los que están registrados, entonces yo edité la meta, todos los estudiantes, y ya aquí están todos bien. Y ya se los envié, y les tiene que aparecer a la izquierda, en este caso, les asigné la unidad completa, no les asigné tareas específicas, les asigné la unidad completa, me parece, y con eso ya no les aparece. Cuando yo asigno unidades completas, no les aparece en forma de tarea, les aparece como Mastery Goals, como tú dices, Giovanna. ¿Va? Sí. Va, súper. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Nos vemos el día miércoles. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hacérmelo saber. Porfa, revisen la tarea sobre todo la de Aboy, Boy en Hizad. Ese video es bonito. Es de IBM. IBM es una empresa de tecnología, ya, bueno, algunos la conocen, IBM, y es muy interesante ese video. ¿Ya? Bueno, pues, cuídense mucho, sigan disfrutando su puente y nos vemos el día miércoles. Nos Hasta vemos, luego. muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Adiós, Alex. Adiós. Adiós, Alex. Adiós, Benji. Adiós, Nos Emily. vemos. Adiós. Hasta luego. Cuídate.